Levante la mano si no sabe nadar. Hola, ¿cómo está? Esta es una pregunta inusual, pero muy importante. Y nadie le preguntó a Jonás si sabía nadar. Pero esta semana he estado leyendo acerca de la historia y quería contarles un poquito lo que aprendí. En primer lugar, vamos a estar leyendo Jonás 1, no lo voy a estar leyendo, voy a estar contando, relatando la historia rapidito del capítulo 1 y vamos a enfocarnos más en el capítulo 2. Bueno, aquí Jonás es llamado por Dios. Dios le habla y le dice que tiene que ir a una ciudad, Nínive, donde había mucho pecado y él tenía que ir a predicarle a esta gente para que se arrepintieran. Entonces, bueno, Jonás va y va al puerto y se compra un ticket para ir a otra ciudad. Él no estaba pensando en ir a Nínive. Nínive estaba para allá. ¿Saben para dónde se compró el ticket? Para Tarsis. Tarsis estaba para el otro lado. Jonás se sube al barco, se va en la parte de abajo del barco y se pone a dormir. Se toma su linda siesta. Y él pensando que estaba huyendo de Dios. Para la sorpresa de Jonás, Dios sabía dónde él estaba. Dios sabía que él estaba durmiendo ahí abajo y la intención de su corazón. Bueno, el Señor manda una gran tormenta, tanto que la gente que estaba en el barco con Jonás se asustan tanto que empiezan a clamar a sus propios dioses. Entonces uno de ellos se encuentra a Jonás durmiendo, muy tranquilo él, y lo empieza a zamarrear. Despiértese, clame a su Dios, clame a su Dios. Entonces Jonás se siente en la necesidad de decirles, ok, esto pasó porque Dios me está buscando. Y miren lo que hacen en el capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice, entonces clamaron al Señor. Toda esta otra gente clamó a Dios y dijo, oh Señor, tú haces lo que quieres. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsable de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Wow, vemos de acá que ni siquiera le preguntaron, ni dijeron, ¿está bien? ¿Sabe nadar, Señor? No, lo tomaron entre todos y lo tiraron al agua. Ahora, la tempestad para ellos calmó. ¿Pero qué pasó con Jonás? Y usted se preguntará, ¿qué pasó con Jonás? Dios tenía un plan para Jonás. Tenía un plan que era tan especial que lo tenía que llevar a ese lugar especial para que Jonás se diera cuenta de que Dios tenía un plan para él. Mire, Dios manda un gran pez y seguramente usted ya conoce la historia. Si no la conoce, bueno, léala. Está en Jonás 1 y 2. Y bueno, Jonás se lo traga el pez. Y allí estaba en el medio de tribulación, digámoslo así, o de este gran problema, porque ¿quién lo iba a sacar de ahí? Ya se lo había tragado un pez. Ahora, Jonás estando allí, ¿qué es lo que hace? ¿Qué actitud tomó Jonás? Se desesperó, empezó a que le faltó el aire, empezó a querer salir. ¿Qué hizo? La Biblia dice que Jonás se puso a orar. En esa situación difícil, Jonás se puso a orar. Y mientras él oraba, hay algunas cosas que me llamaron la atención. Mire, en el versículo, vamos a ir al capítulo 2 ahora. El capítulo 2, y yo estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Capítulo 2, en el versículo 2, Jonás dice que él se sentía, bueno, estaba en medio de angustia y estaba sintiendo todo esto y dijo, se sentía en las entrañas del sepulcro. Él ya sentía que estaba muerto. En el versículo 3 dice que estaba en lo más profundo, que estaba en el corazón mismo de los mares. Fíjese cómo está describiendo lo que él sentía y que está en medio de corrientes. En el versículo 4 dice que él se sentía expulsado de la presencia de Dios. En el versículo 5 dice que las aguas le llegaban hasta el cuello.
Y dice también en el versículo 5 que estaba en lo profundo del océano. En el versículo 6 dice que sentía como que se lo había tragado la tierra. ¡Wow! Algunas de estas expresiones yo las he escuchado antes. He escuchado como, hoy el agua me está llegando hasta el cuello, o siento como que me tragó la tierra. Yo he escuchado eso antes. Y acá vemos que verdaderamente él estaba angustiado. No tenía esperanza. Totalmente desesperanzado. No tenía control. No tenía control para nada. Y en esta situación él decide orar. Ahora, ¿se ha sentido usted alguna vez así? ¿Se ha sentido angustiada? ¿Se ha sentido desesperada? ¿Se ha sentido sin esperanza alguna vez? No directamente en el estómago de un pez, que se la tragó un pez, pero pudiendo relacionarse con Jonás y las cosas que le pasaron a él. Lo que yo quiero rescatar de estos versículos, y es que lo que yo creo que el Señor me enseñó a mí, es que en el medio de estas tribulaciones, en el medio de estos problemas, de estas dificultades, Jonás conoció a Dios de una forma diferente. Y me encanta porque Dios tenía este plan. Antes de que Jonás pudiera ir a enseñarle a la gente o a predicarle a la gente y tener esta motivación de decirle a la gente verdaderamente hay un Salvador, él tenía que aprender algo. Él tenía que aprender de ese Salvador. Y mire, por eso vamos a ir cuando él estaba orando primero, en el versículo 7. Dice, al sentir que se me iba la vida, me encanta esa expresión, al sentir que me moría, ya al sentir que ya no tenía esperanza, dice, me acordé del Señor. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Cuando sentía que ya no tenía esperanza de nada, cuando sentía que ya todo estaba terminado, me acordé del Señor. Y él ora y clama al Señor y el Señor lo escucha. Mire, hay versículos que dicen, en el versículo 2, voy a volver, ¿ok? Estoy yendo en diferentes direcciones, pero quiero enfocarme en la oración y cómo él empieza a conocer a Dios. Porque mire, dice, en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 1, versículo 2. Capítulo 2, versículo 2. Es que mis números están muy chiquitos. Dice, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Ahí vemos la primera. Después dice, y tú escuchaste mi clamor. Y después dice en el versículo, si puedo leer este numerito, 6, en el versículo 6 del mismo capítulo 2, dice, pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Y en el versículo 9 es donde quiero que nos enfoquemos. Él en esta angustia, clamando a Dios, y dice, bueno, él promete al Señor que Él va a cambiar y va a hacer cosas diferentes ahora. Y dice, yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. Y aquí está la clave. La salvación viene del Señor. En este punto, Jonás entiende que la salvación venía del Señor. ¿Cómo iba a ir él a predicarle a un montón de incrédulos o de gente que estaba en pecado o gente que necesitaba verdaderamente a Dios? ¿Cómo iba a ir él a predicarles a ellos si él no sabía que Dios era la salvación? Él no lo había experimentado en su propia vida. Y acá vemos que tan bueno es Dios, que aunque Jonás pensó que él estaba en el medio de esta tormenta y que no sabía cómo salir de allí, el Señor tenía un propósito para él. ¿Sabe? El Señor tiene un propósito para cada una de nosotras. Si usted se siente así, si usted se ha sentido o se está sintiendo en una situación de la que usted piensa, ¿cuándo voy a salir de esto? Una situación quizás con sus hijos, en el matrimonio, en el trabajo, económicamente o de salud. Y usted piensa, pero ¿cuándo voy a salir de esta situación? Esto parece que ya no tiene salida. Sabe que sí tiene salida. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para su vida, como lo tenía para Jonás. Él quiere que usted le conozca a él de una forma diferente. ¿Sabe cómo salió Jonás de todo esto? Totalmente cambiado, porque sí salió. No murió allí, no se quedó en el estómago del pez como el almuerzo. No, él salió de esta situación. Dios lo llevó a tierra firme.
Y cuando salió de ahí, salió un hombre transformado, listo para ir a enseñar, listo para ir a predicar. Sabe, el Señor a veces nos permite que atravesemos cosas que son difíciles en nuestra vida, pero de todo eso el Señor quiere enseñarnos para que le conozcamos de una forma diferente, para que le conozcamos como el Señor. Ahora Jonás lo conocía, el Señor que me libró de un pez, el Señor que me libró de las entrañas de la sepultura, de las corrientes del mar, de lo profundo de la tierra. Ahora él lo conocía como ese Salvador. Y cuando nosotras estamos pasando por problemas, por dificultades, el Señor quiere que le conozcamos como el Salvador que nos puede ayudar, el Salvador que nos puede sanar, el que puede solucionar los problemas en familia, el que puede cambiar los corazones, el que puede estar con nosotras en momentos difíciles. Mujeres, yo las animo a que ustedes busquen al Señor, cualquiera sea la situación que usted está pasando. O si no está pasando una situación ahora y cuando venga ese problema, esa dificultad, usted sepa que el Señor está ahí. Dios nunca dejó solo a Jonás. Aunque Jonás quizás no sabía que Dios lo estaba mirando. Dios nunca lo dejó solo. Él siempre estuvo allí. Y Él va a estar siempre allí con nosotras. Y yo la animo a que usted en esos momentos ore al Señor. Pídale al Señor. Dígale cómo se siente. Y el Señor va a venir en su rescate, porque Él es nuestro Salvador. Que el Señor le bendiga. Le deseo que tenga una muy buena semana. Y recuerde, esté en la palabra, aprenda de Él, conózcale mejor.